tardes a todos. Gracias por estar aquí a pesar de las inclemencias meteorológicas. Parece que han amainado un poquito. No, prometen que siguen. O sea que no nos podemos descuidar. Afortunadamente tenemos agua, a pesar de la violencia que ha tenido en muchos momentos, pero empezamos a tener agua. Bueno, hoy dentro de las tertulias de este año de la Carta Malacitana, sabéis que hemos querido sumarnos a la celebración del centenario de la marca Málaga de vinos. Hemos preparado una serie de intervenciones, de mesas redondas, de conferencias, de tertulias, y hoy nos queremos aproximar a algo que muchas veces, incluso aunque se conozca un poco el mundo del vino, pasa desapercibido. Los franceses lo llaman terroir, nosotros lo hemos traducido como terruño. El terruño en el mundo del vino es digamos el territorio, el conjunto del territorio, del clima, de las plantas en función del clima y del terreno que se tiene, pero sobre todo también algo muy importante que es la intervención humana en ese territorio. Y eso es todo lo que los franceses aglutinaron en esa palabra que se llama terroir y que nosotros hemos traducido, yo creo que bien traducida, no es exactamente el mismo sentido en el castellano, pero como terruño, los vinos del terruño. Aquí en Málaga, curiosamente, tenemos la palabra del terreno, de los productos agrícolas del terreno, el tomate del terreno, la patata del terreno. Nos aproximamos mucho a ese concepto. Bien, pues Málaga, yo siempre digo, y además estos días lo estoy diciendo mucho porque estamos por las escuelas de hostelería dando charlas, concienciando a los futuros profesionales del uso de los productos locales. Yo siempre digo que es un pequeño continente, hay de todo. Y efectivamente, en cuanto a suelos para la vid, tenemos distintos tipos de suelos que no son, como digo, muy conocidos, no se profundiza en ese aspecto y que son fundamentales a la hora de conseguir la extrema calidad que se consigue con los vinos malagueños. Son fundamentales. Aparece en los vinos malagueños el terreno donde se plantaron las viñas y con los que luego, cuya uva se hace el vino. Entonces hemos querido que nos expliquen precisamente cuáles son esos territorios, qué se puede hacer en ellos o qué se está haciendo en ellos y cuál es el resultado. Y para ello, pues a Javier Aranda no lo voy a presentar porque casi es de la casa, ha estado aquí en varias ocasiones, él es el secretario de los consejos reguladores de Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, y bueno, ¿quién mejor que conoce ese territorio de la provincia de Málaga, que es la provincia más pequeña de toda Andalucía, pero en la que tenemos una diversidad única, yo diría que casi única en toda España. Así que Javier, cuéntanos un poco cuáles son esos territorios del vino malagueño. Vale, pues gracias Marcos, pues buenas tardes a todos. Agradecer a la Carta Malacitana que me haya invitado al Consejo Regulador y en mi persona pues, a daros esta ponencia o esta pequeña charla. Yo no he traído, va a ser escrita porque como me habían planteado tipo tertulia, pues en principio voy a hacer yo una pequeña introducción, precisamente desarrollar un poco lo que ya Marcos ha introducido, que efectivamente tenemos una... ¿Se escucha? Lo he apagado, ¿no? Lo he apagado, ¿no? Vaya. Tenemos una provincia enormemente variada, que es un mosaico, como voy a tratar de explicar ahora, ¿no? Porque, claro, yo voy a hacer una pequeña descripción, una somera descripción de la provincia desde el punto de vista de, obviamente, vitivinícola y de lo que es actualmente la producción vitivinícola, ¿no? Con denominación de origen, Málaga, Sierras de Málaga y también Pasas de Málaga, ¿vale? Bueno, en una primera aproximación al territorio de Málaga, desarrollando la idea del terroir o terreno, que yo estoy muy de acuerdo con Marco en que esa palabra muy nuestra se aproxima, sería probablemente la traducción más
más cercana a esa palabra francesa, terroir o terruño. En una primera aproximación, la provincia de Málaga destaca por una cosa. Cuando uno ve la provincia de Málaga en un mapa orográfico, y yo siempre se ve muy bien estas primeras circunstancias que yo voy a describir cuando se va el mapa del tiempo en el telediario y el mapa ya está con los dibujos de la edad. Cuando llega a Málaga se ve perfectamente un arco de la provincia, la que la conocemos, y vemos que hay un arco montañoso que recorre la provincia de este a oeste, que va prácticamente desde Marbella hasta Nerja, y describe ya ahí dos territorios muy, muy claramente. Toda esa cadena montañosa hacia el sur, siendo un territorio hacia el Mediterráneo netamente montañoso, dejando al norte de ese arco montañoso un territorio no tan montañoso, incluso con zonas de lo que llamamos de vega o depresión o de transición, lo que se llama piedemonte en el ámbito paisajístico, ¿vale? Porque Málaga, sobre todo y ante todo, es una provincia montañosa, pero no todo el territorio obviamente es montañoso, ni toda la viticultura se desarrolla en terreno netamente montañoso. Eso va a condicionar mucho el tipo de viticultura, sobre todo el tipo de viticultura y la forma de explotación económica. Además, si esto lo superponemos, si lo pudiéramos superponer sobre un mapa de suelo o de geología, se vería claramente que en ese arco montañoso hacia el sur, la zona netamente montañosa, pues es la que predominan lo que se llaman los materiales duros, las pizarras, los esquistos, incluso el cuarzo. Y si viéramos el mapa hacia arriba, ahí del arco montañoso que decimos hacia el norte, pues ahí predominan los materiales blancos, pues arenas, margas, calizas, y entonces eso ya condiciona el suelo también, ¿eh? Ya va la geología es la madre del suelo, desde a partir de la geología surgen los suelos, pero el material de base es fundamental, y eso pues es uno de los dos pilares del punto de vista productivo que la planta o que condicionan luego las características finales el suelo en sí mismo, el territorio, el terreno y el ambiente climático, la parte aérea, ¿vale? Ahora bien, si ahora dentro de ese marco montañoso que digo, de este contexto general, que es netamente montañoso, pero no en todo montañoso, como digo, dejando hacia el norte una serie de territorios no tan abruptos, si ahora hiciéramos por un pequeño más en detalle y hacemos un viaje, ¿no? por hacerlo con un cierto orden, del este al oeste, ¿por qué nos encontramos? Bueno, pues primero nos vamos a encontrar con la Axarquía o con el complejo de los montes Axarquía, Montes de Málaga, ¿vale? Ese territorio es el territorio, pues, como todos sabéis, sabemos o conocemos, montañoso, de una orografía totalmente rota y abrupta, con diferencias de cota, en la viña se encuentran diferencias de cota desde 300 metros hasta prácticamente 1000 metros de altura. Y el suelo, la roca madre principal son las pizarras, ¿vale? Pizarra, esquisto, distintos tipos de pizarras, pero es la pizarra. Ahí hay un condicionante fundamental que es no solamente el material del suelo, sino es la pendiente. Ese terreno montañoso propicia pues un territorio muy montañoso y con mucha pendiente. Eso condiciona totalmente también la forma de explotación. ¿Cómo es la viticultura que ahí se produce? Pues ahí sobre todo lo que encontramos es el viñedo tradicional de Moscatel de Alejandría, básicamente es lo que la llamamos el imperio o el reino de la Moscatel, aunque no solo, hay otras variedades autóctonas dispersas, con el marco de plantación de las viñas, lo que se llama irregular, es decir, no tiene un cuadrado o un rectángulo, es decir, no es un marco regular, las viñas se han puesto un poco donde se ha podido, con un tipo además de poda muy baja, ¿vale? Es decir, porque el territorio no tiene una potencialidad, los suelos son pobres,
y no tienen una capacidad de producir mucha cantidad, aunque sí mucha calidad. Entonces, bueno, ese es un condicionante fundamental. Entonces ahí es el territorio, como sabéis, de la pasa, porque entre la inclinación y la orientación de la viña o del territorio, pues propician el aprovechamiento de la insolación y por tanto lo hace un territorio ideal, lo ha hecho un territorio ideal para hacer el secado al sol y derivar el uso de la uva, de la moscatel en este caso, hacia la pasa. Y es el territorio netamente pasero de la provincia. Entonces, ahí que eso, si lo unimos luego a las condiciones climáticas, pues que ahora mismo qué se está haciendo ahí, qué es lo que propicia de una manera más natural, por decirlo de una manera, ese territorio con esas condicionantes, pues lo que ahora mismo la mayoría de las bodegas están realizando, que es básicamente vinos blancos de moscatel secos y dulces, ¿vale? Secos y dulces, porque es un territorio donde hay pocas variedades que se pueden adaptar también, ¿eh? La moscatel se ha adaptado muy bien a ese territorio agreste y entonces, bueno, pues como lo que tenemos es una variedad blanca, lo natural, obviamente de ahí es hacer vino blanco, pero con las altas temperaturas propicia hacer vinos blancos secos o vinos blancos de alta concentración alcohólica o de azúcares, porque lo propicia, digamos, el clima templado o cálido. Bien, avanzando un poco hacia el oeste, hacia el norte, detrás justamente del arco montañoso de la Pedriza, en este caso, por supuesto, ya si nos encontramos una comarca también, la comarca de Antequera, la comarca de Vega. Ahí como todos sabemos y tenemos el imaginario y la mente, es todo lo contrario, es decir, es un terreno llano. Es un terreno llano, sin apenas elevaciones, donde el suelo forma parte de ese otro tipo de materiales que he descrito antes, que son típicos de aluvial, de vegas, de terrenos blandos, arcillosos. Son los mejores suelos desde el punto de vista agronómico de la provincia, sin duda, toda la comarca. Y digamos que la viticultura se puede desarrollar ahí de una manera más mecanizable o, si no mecanizable, digamos, desde el punto de vista de la explotación económica, pues es algo más favorable que, por supuesto, las pendientes que nos hemos encontrado antes en la sequía. En esa zona, el 90% del viñedo se concentra en el municipio de Mollina y en Fuentepiedra, sobre todo en el municipio de Mollina. Y además están prácticamente casi todas las bodegas que tenemos enclavadas en esa zona que de la denominación de origen se le llama como la zona norte de Málaga, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que ahí, sin embargo, encontramos ya, por ejemplo, la disposición de las viñas se pueden hacer en un marco ya regular, o en espaldera o en vaso, que se llama, es decir, no formando un seto, sino que con brazos en las cuatro direcciones, en todas las direcciones del espacio, pero alineadas. Uno ve las viñas, las ve en un marco regular, porque el terreno lo propicia, y es posible. Y como digo, tanto en el vaso tradicional como en espaldera. Allí predomina la variedad blanca, sobre todo la Pedro Ximénez, pero también muchas variedades distintas. También es junto con ahora cuando describamos la Serranía Ronda, el territorio donde más predomina la variedad distinta, porque digamos le da tiene una plasticidad de suelo y de climatología que permite que se hayan adaptado muchas variedades distintas, ¿vale? Entonces, ahí la viticultura pues es de otra manera, digo, la disposición de las cepas, la que hemos descrito, la poda puede ser un poco más larga, porque aquí el territorio sí permite, digamos, una exigencia de producción más alta que, por supuesto, como he comentado antes, en la sarquía. Entonces, para intentar describir cómo va variando, cómo las distintas geografías, no solamente del suelo, sino incluso en este caso dispuestos más al norte de la provincia, pues con un clima algo más continental, pues va condicionando la viticultura y lo que allí, ahora mismo las bodegas que nosotros tenemos allí, que hacen tanto Málaga como en Sierra de Málaga, pues hacen de todo.
pues tenemos bodegas que hacen blancos, tintos, rosados, vinos de licor tradicionales dulces, de muchas tipologías distintas y prácticamente toda la gama de vinos posibles que ahora mismo nos permiten las dos denominaciones de origen que tenemos amparadas, Málaga y Sierra de Málaga, ¿vale? Y con una dispersidad de variedades pues muy alta, es decir, al final una gran diversidad de tipología de vinos. Si seguimos avanzando en este recorrido primero que estamos haciendo hacia el oeste, el otro territorio, digamos, de principal o de producción que ahora mismo tenemos en la provincia, en la denominación de origen, ya nos encontramos con la Serranía de Ronda, ¿vale? La Serranía de Ronda, la mayoría del viñedo y de las bodegas que ahora mismo tenemos, como hablamos de Serranía de Ronda, en principio, efectivamente estamos hablando de una zona de montaña o de cierta pendiente de montaña, no tanto como la Sarquía, pero no tan llana, obviamente esa intermedia. Sin embargo, precisamente Ronda, lo que es el término municipal de Ronda, está en lo que, desde el punto de vista paisajístico, está calificado como la depresión de Ronda, es decir, realmente es un territorio clasificado no de montaña, sino de depresión, más bien de llano, o tendente a la llanura, no abrupto al menos. Allí los suelos son intermedios, no son tan claramente arcillosos, son pardo calizos, son pardos rojizos que se llaman, ni son tan, digamos, pobres o secos como, por decirlo de una manera, sin materia orgánica como la Sarquía, ni digamos tienen la potencia agronómica o la potencia de arcillosa que tienen, por ejemplo, como he dicho antes, los suelos. Pero bueno, son unos suelos bastante aptos para la viticultura y muy favorables. Allí es donde se localiza el viñedo principalmente más nuevo, de última implantación en la provincia, que la mayoría del viñedo allí es del año 2000, es el más joven, entre comillas, de la provincia, y sobre todo allí se ha desarrollado, como supongo que todos sabéis o habéis visto, conocéis los vinos tintos. La Serranía de Ronda se caracteriza porque la mayoría de su producción son tintos. ¿Esto es una casualidad? Pues no es una casualidad, porque si nosotros localizamos, teniendo en cuenta la localización de ese territorio, que no es ni mediterráneo ni atlántico, que no está muy al norte ni está muy al sur, sobre todo la altura, y la altura que nos encontramos, pues eso hace que la variación de las temperaturas en la época de la maduración, que es fundamental para que las uvas tintas en concreto pues, puedan metabolizar y almacenar los componentes aromáticos y propios de las uvas tintas que están en el ollejo. Entonces, esa diferencia de temperatura día-noche, precisamente en la época de la maduración, es más favorable en principio a hacer vinos de tinto de alta concentración y de alta calidad. Entonces, es un ejemplo. ¿No se hace en vino blanco? Sí, se hace en vino blanco, por supuesto. Pero, digamos, en un principio es más propicio o es más favorable para hacer vinos tintos ese territorio, ¿vale? Si seguimos ya hacia allá el oeste, pues nos encontramos con el último territorio, la parte del otro territorio, donde tenemos producción de uva y para denominación de origen, que estamos hablando de Manilva, ¿vale? Nosotros, el Consejo Regulador designa como Manilva realmente 3 municipios, Manilva, Casería y Estepona, pero el 90% del viñedo está en el territorio municipal de Manilva. Es una zona muy especial, probablemente sea la del punto de vista edafológico la más distintiva, porque tiene los suelos que se llaman de albariza, muy parecidos a los suelos típicamente alberizos que siempre tenemos la imagen de los suelos de Jerez. Porque son un afloramiento del lecho marino que está hecho básicamente de diatomea y de cáscara de los moluscos, de caparazones de los moluscos, ¿vale? Son unos suelos muy especiales, como digo, muy esponjosos. Allí lo que predomina es la moscatel también de Alejandría. Y su destino de la bodega que ahora mismo están yendo allí, precisamente aprovechando la moscatel de Alejandría, pues lógicamente están haciendo vinos blancos y también están haciendo vinos. Hay 2 bodegas ahora mismo, tenemos 2 bodegas escritas en la denominación de origen, y lo que hacen es vinos blancos y hacen vinos dulces, de uva soleada.
digamos, muy parecido a lo que, y, bueno, pues de una manera análoga a lo que se hace en la Axarquía, porque, digamos, las condiciones tienen la variedad y su latitud, pues es particular porque está en el Mediterráneo, pero tiene una clarísima influencia atlántica. Y entonces, bueno, es probablemente el viñedo, desde el punto de vista sobre todo edafológico, más peculiar que tenemos en la provincia. Entonces, ahí, como digo, eso, se predomina sobre todo los vinos blancos y bueno, porque no hay variedades distintas ahora mismo allí plantadas y aprovechan lo que ya había. También es una zona que está dentro de la denominación de origen pasas de Málaga. O sea, también se pueden hacer allí pasas y se hacen pasas de la denominación de origen Málaga, porque la nota. Como un ejemplo, precisamente, y aprovechando que ya estamos en esta zona, justamente para nos significar la importancia que tiene el territorio obviamente en la producción final. Como digo, si nosotros comparamos los vinos blancos secos que se hacen de moscatel allí en aquella zona con vinos que se hacen blancos secos en la Axarquía, pues son claramente distinguibles. O sea, si nosotros estuviéramos aquí, tuviéramos la posibilidad ahora mismo de catarlos, y si dando una explicación, teniendo la copa delante, constatándolo, luego dejando las copas y haciendo un cambio, estoy seguro que todo el mundo los distinguiría. Podría distinguirlos luego cuál es el que está hecho en Manilva y cuál es el que está hecho o con uva de la Axarquía. De hecho, hay gente que cuando nosotros vamos por ahí comenta que la moscatel de Manilva es una moscatel distinta. Es que la moscatel de Manilva, no, genéticamente es la misma variedad. Lo que cambia es el territorio, es decir, no es igual, entonces el territorio no tiene nada que ver. Entonces, las características finales de esa uva y, por tanto, del vino que luego se obtiene, pues son distintos y son claramente distintos, como digo, ¿no? Entonces, un ejemplo muy pragmático, muy práctico de cómo en la enología, en los vinos, variando uno solo de los factores, un pequeño factor de los que intervienen en la composición del vino, en este caso sería el suelo y la localización geográfica, porque estamos hablando del mismo tipo de vino, de la misma variedad. Lo único que cambia, entre comillas, es el medio físico en el que se cultiva, pues el resultado no tiene nada que ver, o por lo menos, digamos, es distinguible, ¿vale? Bueno, en este recorrido muy rápido es lo que he tratado de desarrollar, lo que al final nosotros, digo, desde el punto de vista del Consejo Regulador, de cuando hacemos la divulgación de nuestro territorio, es transmitir la enorme diversidad que hay en Málaga. Es decir, Málaga, a diferencia, como provincia vitivinícola de denominación de origen, a diferencia a nuestra zona hermana y limítrofe, como por ejemplo Montilla o Jerez o otras zonas de España, son mucho más homogéneas, aunque tú hablas con alguien de Jerez y te dice, no, nosotros aquí tenemos un montón de pagos y ellos te distinguen 15 pagos porque hay una diferencia de 0 a 200, 350 metros y porque están uno a 2 kilómetros y otro 5 kilómetros, de 10 kilómetros hacia adentro, ¿no? Y son capaces de distinguirse 20 pagos. Pues cuando alguien ve este territorio, dice, bueno, aquí no hay 20 pagos, que hay millones de pagos, aquí hay miles de pagos. Para empezar, hay principalmente 3 zonas vitivinícolas que no tienen nada que ver. Podrían ser 3 zonas con denominación de origen propia, si me apuras, geográficamente, ¿no? Y entonces eso es un poco, eso unido a que el clima general de Málaga, el benigno clima general de Málaga, ha propiciado que cuando uno ve hay mucha gente que le llama la atención cuando accede a profundizar en nuestro pliego de condiciones o nuestras características, ve la cantidad de variedades, por ejemplo, que se tienen admitidas, autorizadas en Sierras de Málaga. Y bueno, son, ahora mismo no lo sé, la he contado, puede ser 20 y tantas, entre blancas y tintas, porque se adaptan perfectamente, prácticamente cualquier variedad se adapta a nuestro territorio. Pues si cruzamos esta diversidad geográfica y climática con las variedades, diversidad de variedades, pues nos da esta atomización y diversidad
de vino en Málaga que de verdad no tiene parangón. Es que no tiene parangón. Es que no hay yo no conocemos ningún territorio, probablemente alguno que se parezca mucho a Alicante o a la zona de Valencia, porque ellos también tienen vino de licor, moscaté, pero no tienen tanta diversidad final de vinos, ¿no? Y bueno, eso es una de las características que a nosotros nos gusta más destacar. Para el Consejo tiene una cierta problema, entre comillas, bendito problema, que es transmitir una homogeneidad de denominación de origen cuando tuvimos que definir cómo eran para la Comunidad Europea en los pliegos de condiciones, que son las normas técnicas que definen las denominaciones de origen, donde tienen que estar descritas sus características. Pues claro, definir un territorio sobre todo Sierra de Málaga, que es una denominación de origen con unas cosas comunes, pero no las son tan comunes, pues la verdad que no es fácil convencer a que esto tiene un territorio común, que sí tiene algunas características comunes, pero en el fondo, en definitiva, es un enorme mosaico de posibilidades que siguen incluso ampliándose, porque hace un mes o 2 meses escasos se han ampliado 2 variedades más, la variedad con melonera, que melonera es una variedad autóctona, y ganacha tintorera. Se han incorporado esas 2 variedades tintas, otra vez, a ampliar la lista de variedades autorizadas en la ADEOS, y probablemente seguirá aumentando en su momento, ¿vale? Y bueno, yo he hecho una primera descripción por si queréis, como me dijeron que era modo tertulia, por si, sobre todo para explicar un poco, perdón, ya termino, esa diversidad que apuntaba Marco, de dónde viene, y viene de este territorio, ¿no? Porque es verdad que nosotros los que somos de Málaga y tenemos que conocer el territorio, sí que distinguimos, dice, Málaga montañosa, pero claro, se acuerda que, menos la comarca de Antequera, ¿vale? Pero no tanto. O sea, es más compleja. Porque Jesús Moreno tiene una... Me ha llamado la atención cuando has hablado del caso de Manilva, que también tienen pasas. ¿Y hay paseos también? Sí. Sí, hay paseros. O sea, no tiene la forma tradicional del pasero de la Sarquía, con el triángulo, el sombrero, sino que es una explanada, hacen una explanada pero bueno, que no es tan montañoso, pero bueno, definimos el paisaje de Manilva como de colinas, ¿no? Colinas suaves, pero bueno, que tienen su pendiente, pero vamos, que sí, tienen paseros, entendiendo como pasero en este caso, no la forma típica o el muelle típico de la Sarquía, pero sí una explanación rectangular donde poner la uva. ¿Y existe en el mercado las 2 variedades, se venden por separado o son de 2 variedades? Dos pasas diferentes, no, pero el clima, el asoleo, etcétera. No sé. Ahora mismo no hay ninguna industria, no hay ninguna comercializadora de allí, afincada allí. Pero sí sabemos que hay industrias o gente que compran uva allí, porque también tiene un tamaño un poco más, suele tener un tamaño más gordo, depende de los años, porque allí tiene un poco más de humedad, no llueve más, y también tiene más humedad porque es un suelo más esponjoso y la brisa y la tal. Y bueno, pero sí sabemos que hay comprado y la secan, o también la secan directamente allí. Vamos, se comercializan con denominación de origen, y porque la denominación de origen Pasas de Málaga no tiene solamente una categoría que es Pasas de Málaga, no tiene hay solamente una clase que es Pasas de Málaga de Moscatel de Alejandría. Y puede haber, por tanto, en un paquete en la venta, pasas de una zona y de otra. Sí, claro. Claro. Sí, la que la hicieran allí, si la envasan allí, pues irían envasadas en Manilva, pero vamos, que serían como Pasas de Málaga de denominación de origen, igual que la otra. Esta es mi pregunta. Sí. Más preguntas, comentarios. Yo quería preguntarte, eso es muy claro. Has hablado de suelos de pizarra, de la Sarquía, arcilla, caliza, arcillosos. ¿Y qué le dan esos suelos al vino, al resultado final? Es decir, ¿cómo se puede notar en un momento dado que esto viene de la pizarra? Entiendo que eso es un poco sutil, pero hay algunas características que se le dan, ¿no? Bueno, eso es una buena pregunta, porque
Lo de la influencia del suelo está claro. Vamos a ver, así muy resumidamente, muy tal, pero que cuando a veces entramos en debate con los propios enólogos, catadores, pues a veces luego no se ponen ellos muy de acuerdo, pero por ejemplo los suelos de pizarra pues suelen destacar por lo que llama una mineralidad, ¿vale? Pero luego ya cada uno, eso ya te digo, son esto de la descripción de los vinos organolépticamente tiene su aquel, ¿no? Pero bueno, como en España, que hay otros territorios obviamente también de pizarra, como puede ser también en la zona del Bierzo o otros muchos que son montanos, pues cuando tú ves las descripciones de los vinos de estas zonas, pues bueno, es como un matiz que suele aparecer mucho. Y luego los suelos, por ejemplo, de más de los tipos albariza, este tipo de suelos esponjosos, pues son vinos finos, que le llaman, vinos muy sutiles, que se afinan mucho. El suelo tiene que ver sobre todo en cómo la planta puede asimilar los nutrientes que ese suelo tiene propio de cada uno, ¿no? Entonces, claro, no son los mismos componentes, obviamente, que tiene un suelo calizo que los que tiene el suelo de pizarra. No es igual, el pizarra es más bien arcilla, y lo que pasa es que la arcilla en la pizarra no está disponible, como si lo está, por ejemplo, en la zona norte, en el suelo de pizarra. Entonces, los vinos de la zona norte suelen ser más potentes, más concentración, porque el suelo, digamos, es más rico. Pero bueno, es todo un arte lo de traducir, pero muy a grandes modos, digamos, la mineralidad sería uno de los atributos. Allí tenemos otra pregunta. Coge el micro para que te puedan oír. Hola, buenas tardes. Hola. Preguntarle la antigüedad de los viñedos en Manilva, aproximadamente, porque hablamos de las rondas son más recientes. Pues yo creo de los años 50 o por ahí, sí. Y entonces el desarrollo de vino blanco allí, pues sí. Estamos hablando de vinos con una acidez mucho más alta por la climatología que tienen. Sí, bueno, sí, suelen ser vinos un poco más ácidos. Bueno, también en cuenta que la acidez de esos vinos suele ser también por la propia Moscatel de Alejandría, que es una uva típicamente ácida, ¿eh? De hecho, las pasas de Málaga que se hacen con Moscatel de Alejandría, porque a la Moscatel de Alejandría, siempre lo digo, me encanta comunicar esto, que es, por si no lo sabe alguien, no que lo cuenta, porque en viticultura las variedades para uva de mesa pues son variedades específicas de uva de mesa, y las variedades para vinificación son específicas de vinificación. Solamente hay una variedad que tiene el triple uso, que es la Moscatel de Alejandría, precisamente, que se puede destinar a vino, se puede destinar a pasa y se puede destinar a consumo de boca, ¿vale? Entonces, una de las características de la Moscatel de Alejandría es su acidez. Y digo esto porque precisamente también una de las características de las pasas de Málaga que derivan de Moscatel de Alejandría es su acidez. Cuando nosotros hacemos cata, de divulgación de las pasas de connotación de origen, uno de los atributos que le intentamos que la gente capte, y que bueno, que es muy evidente, comparado sobre todo con otras pasas, e incluso con pasas moscateles que vienen sobre todo de Argentina y Chile, es la acidez. No tienen esa acidez. Pero bueno, el tipo de suelo también puede propiciarlo. Y los vinos tranquilos que se hacen allí, ¿qué otras variedades de uva? La Moscatel, la que principalmente... Sí. Moscatel. Allí ahora mismo solamente Moscatel. Los vinos que tenemos allí solamente son Moscatel. Moscatel, sí. Gracias. Antonio. Pero eso son tendencias, ¿eh? Es decir, que hay tendencias que aprovechan el devenir histórico, la naturaleza, pero aquí hay una persona que trabaja aquí que me acaba de decir que han puesto, bueno, ya lo sabía yo, que ha puesto garnachas en las arquías. Y ahora mismo hay un vino en el mercado que se hace con garnachas de las arquías, que es el Botani, vamos, esto no es, entonces bueno, que ya se va rompiendo. Gracias Javier por la cantidad de información que nos ha dado. Como has dicho que se están incorporando nuevas variedades de uva al consejo, ¿eso supone que las viñas se están creciendo, es decir, se cultivan más viñas? ¿O en qué situación se está? Y además por territorios, incluso por variedades. Pues bueno, el viñedo en general, y si cuando digo general estoy diciendo a nivel nacional, no está pasando precisamente por el mejor momento. Ha habido en Málaga hay demanda de uva. O sea, en Málaga hay demanda de uva. O sea, la bodega, o sea, aquí nos haría falta tener más uva.
Es verdad que en la zona norte, con la competencia que tiene con la Mollina, básicamente, Fuentepiedra, Mollina, como digo, que ha pasado también en Córdoba, en la zona donde hay olivar, pues sí que es verdad que hubo un tiempo en que hubo cierto detrimento de la viña hacia el olivar, ¿no? Pero en general hay demanda de uva en Málaga, porque Málaga, yo llevo en el Consejo Regulador 20 años, en lo que es la Denominación de Origen, en lo que es el vino, digamos, en la parte de vino, y todos los años se dan de alta, bueno, si no todos los años, pero vamos, en estos 20 años, este año se han dado de alta dos bodegas más, dos bodegas más, es decir, que va creciendo, va muy poquito a poco, pero va creciendo, pero crece más despacio la viña que la bodega, porque la bodega es una instalación que tú tienes que poner y tal, pero claro, ¿qué pasa por qué no pasa esto? Porque la viña es el único cultivo que necesita autorización para plantarse. Tú necesitas autorización, si tú no puedes. De hecho, ayer hace 2 días, llamó una persona conservador, estaba interesada, quería poner viña, entonces le dije, lo primero que tiene usted que hacer es llamar a la delegación territorial e informarse, porque hay un procedimiento y te tienen que autorizar. De hecho, antes había un sistema de derechos y tal, eso ya no existe, pero tienes que pedir autorización. Hay un cupo, o sea, la Unión Europea todo el año establece un cupo para cada país vitícola y le da, pues no sé si el año pasado para España fueron 900 hectáreas, y las tiene que repartir entre todas las solicitudes de toda España. Entonces, además es por concurrencia competitiva, hay una baremación y todo, o sea que no te garantiza que tú pidas y no te garantiza que te van a dar autorización. Entonces, esa es una de las demandas que los consejos reguladores, no solamente nosotros, sino en otros foros que estamos de consejos reguladores de España, pues se hace constantemente, y es que esa normativa, porque además la normativa actual tiene muchas cosas burocráticas, que si premia tiene que ser formación, tiene que tener una formación específica, bueno, son muchas que desaniman. La verdad es que no es fácil que el trámite, ¿no? Pero en potencia, en Málaga hay demanda de uva, pero hay un tema más, sobre todo burocrático, que no deja, es un poco desanimante, la verdad. ¿Qué se quiere proteger con eso? Pues eso viene de un excedente, eso viene de una normativa que es así, que yo la conozco de siempre, hace 30 o no sé, prácticamente de siempre. Antes era la OCM del vino, que estaba aparte, ahora ya se ha integrado todo, y es una cuestión de excedente. Se supone que hay excedente de vino, y entonces el mercado está regulado, y no siempre ha habido una normativa en el vino, en la viña, en el vino, de estar siempre frenando la producción, siempre de controlar mucho. De hecho, en los pliegos de condiciones de la denominación de origen hay que poner un rendimiento, o sea, hay un límite de rendimiento por hectárea, no te dejan poner un rendimiento por hectárea, no puedes decir, pues aquí se pueden producir, que en nuestro caso no se va a dar nunca, pero bueno, en otras zonas pues puede ser que sí, pero de 12.000 kilos por hectárea. Es algo que está en la normativa europea de siempre, de estar siempre aguantando, digamos, y frenando la expansión del vino, porque se supone que es excedentario. Buenas tardes. Hola. La viña dedicada a un hotel, tanto en Manilva como en la Sarquía, producen uva, lo has dicho, que puede utilizarse para los 3 tipos de trasero, para vino, para de mesa, pero me da la sensación de que es más rentable la uva de mesa que la uva dedicada al vino. No sé si, porque de hecho en septiembre se vende muchísima uva de mesa, ¿no? Sí. ¿Es así? Hombre, luego es verdad que la pasa, cuando consigue un mercado bueno, suele tener un precio alto, porque hay poca, y es la única denominación de origen que es en Europa, bueno, en el mundo, es una cosa sobre todo europea. Bueno, en Europa es la denominación de origen de pasas que está reconocida, y bueno, las pasas junto con el vino, los que somos de Málaga, sabes, malagueños, saben que es ha sido siempre el otro producto emblemático de Málaga y tal. Sobre todo la diferencia está en que, claro, es más cómodo,
Porque claro, cuando tú tienes la uva, el viticultor se plantea la campaña, este año se ha plantado la campaña, llega a su momento de la vendimia, recoge su uva de su viña y puede hacer dos cosas: o la vende, se la ha vendido ya a una bodega, entonces ya una vez que la vende, ahí acaba su trabajo, claro, obviamente ya es problema de otro, entre comillas, pero claro, si decide hacer pasas, pues no acaba su trabajo, tiene por delante un mes, o depende de la producción, claro, pero quiero decir, tiene por delante un periodo pues muy laborioso, de mucha mano de obra, que es hacer las pasas, porque las pasas es totalmente, como sabéis, proceso manual y artesanal, que requiere de un trabajo diario, de diario y vigencia diario, durante 15, 20 o 30 días, depende, por lo que digo, la producción que tenga, y eso pues antes hacía que toda la migración de los pueblos se fueran a los lagares, sus casas allí, a trabajar toda la familia, y ese es el tema que claro, que si ahora hay bodegas que te compran la uva, pues claro, pues llega un momento en que si luego el entorno familiar pues no está por la labor, por lo que sea, por el número, pues puede haber más tendencia. Entonces, en el fondo es una ventaja lo que tienen, o sea, pero no hay, desde que hay uvas, desde que hay bodegas que elaboran vinos blancos y secos, parecía que cuando empezaron las bodegas, tampoco hay tantas, ¿no? Pero aunque ya son 9, el otro día contabilizando ya hay 9 bodegas en la sequía. Quiero decirte con esto que cuando empezaron las bodegas allí a hacer vino blanco y tal, parecía que ya no iba a hacer nada de pasa, porque claro, pues te llega a comprar, teniendo en cuenta que dentro de lo que cabe, la uva moscatel como uva blanca, si nosotros comparamos los precios con otras zonas vitícolas de España, pues se paga razonablemente bien, no es suficiente, pero razonablemente bien, comparado, digo, con otra uva blanca, sobre todo de otras zonas, pero no parecía que no íbamos a quedar sin pasa. No nos hemos quedado sin pasa, porque es una cuestión muy cultural y muy también de la zona, y bueno, es una cuestión más de cómo la unidad familiar lo tenga planteado, como la unidad familiar lo tenga planteado. Sí, José Manuel. Quería, Sí. vamos, a la pregunta que he hecho, ampliar un poco lo que estás diciendo, en el sentido de que, claro, la uva en fresco adolece de algo que no tienen las demás, y es la vía de comercialización. Claro. De tal manera También. que el productor no sabe a dónde llevar la uva, claro, en fresco para venderla, como no sea coger una caja, ponerse en la carretera, claro, y vender la uva, que es lo que pasa en Manilva, por ejemplo, ¿no? Claro. En Manilva se vende mucho. Se vende mucha uva fresca, sí, porque hay una cultura de uva fresca. Sí. Y se vende uva fresca porque la gente tiene esa costumbre también de ponerse en la carretera a vender la uva fresca. Pero la otra, la moscatel para producción de vino, para producción de pasa, siempre hay una fluctuación, sí, de un lado hacia otro, en función también del precio, especialmente del precio de la pasa. Pero ese cauce está ordenado, está perfectamente articulado. La uva para vino se lleva a las bodegas y la uva para pasa se lleva a las comercializadoras de pasa. Entonces es como más eficiente, digamos, el modelo, ¿no? De tal manera que, claro, si tú eres un productor de pasas, moscatel en Manilva, que existe una cierta cultura de venderla de forma individual, pues eso sí funciona, pero en otros sitios también las hacían, que también antiguamente yo recuerdo de ver a gente con un mulo en la playa vendiendo uva moscatel, ¿no? Sí. Pero ya eso ya, dulce, bueno, no sé, ya existen cauces comerciales ordenados legalmente y con matices más eficientes, ¿no? Empresariales, ¿no? Respecto a la pregunta de si otras variedades hay en Manilva, quiero recordar, Javier, que había vermentino, ¿no? Bueno, sí, cierto, vermentino, cierto. Una variedad italiana que también está autorizada por la Declaración de Origen. Pero sí, y hay una bodega que se está mezclando en un vino, sí.
pero vamos, que el matiz de la variedad es secundario, porque al final el terruño, más que el terroir incorpora más factores, pero el terruño sí acepta la variedad. Hay moscateles en la comarca de la zona de la Tenia, moscateles de grano menudo, en este caso, ¿no? O hay también moscateles de grano gordo en la Sierra de Ron. Sí, hay. También, ¿no? Grano menudo o esto, ¿no? Es una cuestión también asociada a la acidez que tú también decías, ¿no? La altura también puede dar acidez, la orientación puede favorecer la acidez, el tipo de suelo puede favorecer, son muchos factores, ¿no? Y en un mundo tan complejo como el que tenemos, es evidente que cualquier espacio puede tener su pequeño rinconcito para hacer algún tipo de producto. Me llamaba la atención que, hablando de Manilva y el potencial de la zona, como has hablado especialmente, no se falta esta área. En Manilva, pues, 80 por ahí, 80, 90. Y hay un potencial de zona tan grande, se ha desarrollado mucho. Bueno, allí. Especialmente la sarquía, Sí. que tiene como el pilar de Sí. toda la producción de vinos de músico, que Sí. sorprende que no se llega a potenciar tanto, quizá a lo mejor porque. Bueno, allí. No. Bueno, ahí. Sí. Bueno, sí. De hecho ahora, como digo, hay 2 bodegas, pero la primera bodega que empezó a hacer vinos blancos secos con denominación de origen, digamos, de forma sistemática comercial, pues yo qué sé, para 15 años, ¿no? 15 años por ahí, que no hace tanto. Es decir, que nosotros en el Consejo Rural no acabo de entender muy bien cómo aquella zona, que también se hacía y se sigue haciendo mucho vino de una forma, como en toda Málaga, en muchos sitios donde haya viñas, de forma tradicional y familiar, pero no lo que era hacer vino allí. Aquella zona tiene, la gran amenaza de aquella zona, ¿cuál es? El ladrillo, está clarísimo, el ladrillo, ¿no? Todavía, ¿no? Cuando hablamos con las bodegas que están allí instaladas, que luchan para que están intentando para que aquella zona se proteja de alguna manera, la viña que queda allí, porque claro, todavía hay expectativas, la gente, de que aquello algún día se va a volver a vender, como hace unos años pues se vendió a este personaje de Córdoba, ¿no? Por tema inmobiliario, ¿no? Entonces, no, la gente allí nunca había visto tal, pero es verdad que el ayuntamiento allí puso una escuela taller, puso una bodega, una escuela taller y sembró una semilla, que esa semilla ha dado su fruto. Una de ellas fue una de estas bodegas, la bodega de Nilva, y luego otro viticultor de allí de toda la vida, Diego Amado, ha puesto otra bodega que se llama Calma, bodega Manilva. Y bueno, esa semilla, pues tal, pero son 2 irreductibles allí, son 2 irreductibles galos que quedan allí, que es verdad que cada vez que vamos con ellos dice, esto cada vez que hay menos viña, cada vez, porque no, la gente no lo ve, la gente no acaba de verlo, pero sí, al final sí, hace poco a mí sabemos que hay otro par de proyectos de bodega allí, que están ya de proyectos finalizados. Y bueno, a ver si tenemos suerte y hay algunos más para que afiancen aquel territorio, porque es muy singular, ¿eh? Nosotros hemos hecho, ahora lo iba a comentar, pues si alguien quiere, en la página web del Consejo Regulador, en la parte que pone estudios, ahí, si alguien tiene curiosidad, hay un estudio que hicimos de caracterización vitivinícola enológica que hicimos con el Patronato de la Costa del Sol, con el sistema de información geográfica de la Diputación, que hay un montón de mapas ahí que tenemos geográficos, climáticos, de variable y tal, y bueno, pues es curioso. Y ahí se puede ver eso, ¿no? Y bueno, creo que iba a decir algo de seguridad, pero bueno. Estamos ya a punto de finalizar, pero antes quería hacerte una pregunta. Hay una preocupación en el mundo del vino, que es el cambio climático. Sí. Tenemos una provincia, como he dicho al principio, que es un continente, desde la Maroma, 2.069 metros, hasta el mar, sierras, llanuras, mesetas, campiñas. ¿Cómo está afectando y qué potencial tiene Málaga a la hora de defenderse contra eso? Porque Málaga sí es cierto que tiene zonas de altitud. Claro.
Bueno, claro, en conjunto, digamos, esta diversidad geográfica que comento, al conjunto hace efecto tampón, que se dice, ¿no? Es decir, por una zona se ven más, pero otras son más... En general, parece que el cambio climático en el mundo de viticultura hay como dos líneas que es las que se están afrontando, sobre todo, que es una, se está buceando y se está rescatando el patrimonio genético de varietal antes de la filoxera, como sabéis que fue un problema general de Europa y en España, que conllevó una merma sustancial de la variedad genética de la vid, que siempre ha sido uno de los cultivos con más diversidad de todos los uno de los que más del hombre cultivaba, y la altura. Pero claro, ahora, o para alguien que se va a instalar nuevo, pues sí, pues dice, bueno, pues yo elijo, en vez de si pensaba que lo normal eran 400, 500 metros, pues me voy a ir directamente a 800. ¿Hay territorio en Málaga para los 800? Sí. Pero claro, el problema está en los que ya la viña no te la puedes llevar, no puedes cogerla y llevártela, ¿no? Bueno, nosotros lo que sí hemos detectado, ya digo, probablemente por el efecto tampón, como digo, entre las zonas, no es que hayamos diciendo, bueno, pues el efecto climático nos está acribillando, sobre todo lo que está haciendo muy cada año más incertidumbre es cómo se desarrolla la vendimia, es decir, sobre todo en la época de la maduración. Eso sí, llevamos unos años que es muy rara, o sea, no saben muy bien, empieza muy pronto con mucho calor y luego no sé. Eso sí parece que es una tónica que últimamente se está repitiendo, ¿no? Que sobre todo en la época de la maduración, pues es, digo, un poco rara, un poco rara la maduración y con golpes de calor, sobre todo que empieza cada vez antes, porque sobre todo las temperaturas empiezan antes, pero no tanto en verano, que es frío y calor, sino como va a pasar este año, que en marzo o abril, la media desde marzo a abril ya eran 3 grados por encima de la media. Entonces eso sí que condiciona, va condicionando, ¿no? Pero bueno, en Málaga, ya digo, pues sí. Nos vamos salvando. Venga, nos vamos salvando. Bueno, pues hasta aquí tenemos que llegar hoy. Muchísimas gracias por esta interesantísima disertación. Era algo que teníamos pendiente, conocer los territorios del vino de Málaga. Y bueno, a los demás pues decir que vamos a seguir hablando de vinos, vamos, porque estamos en el año de los vinos de Málaga, estamos celebrando que hace 100 años pues los bodegueros y los exportadores de vino decidieron inscribir la marca Málaga como marca de vino. No fue el Consejo Regulador, eso vino unos años después, pero sí ya sabían que Málaga es tierra de vino. Yo siempre lo digo, no me cansaré nunca de decirlo y lo digo cada vez que tengo un micrófono delante. Ahora, Javier, te vamos a hacer un pequeño recuerdo de tu paso por esta tertulia, te lo va a entregar nuestro vicepresidente, Jesús Moreno, y muchísimas gracias por haber estado.